Este tema corresponde a lo que es la responsabilidad penal. En la anterior clase hemos hablado de lo que es responsabilidad civil. Bueno, la responsabilidad penal más que todo está relacionado con actos de imprudencia, impericia o negligencia que pueda cometer el médico, ¿no? Y como les dije en la anterior clase, la responsabilidad es el asumirnos nuestros actos de una manera responsable, ¿no? En caso de que hemos hecho algo malo, entonces de hecho que tenemos que ser sancionados, ¿no? En Nayarit, por ejemplo, Nayarit, México, indican que la responsabilidad penal proviene de la comisión de un delito. ¿Y cómo definen delito? El acto u omisión que sanciona las leyes penales. Los delitos cometidos en el ejercicio de la profesión pueden ser intencionales o dolosos, no intencionales o culposos o preterintencionales e imposibles. Es intencional o doloso cuando se ejecuta voluntariamente un acto u omisión creyendo o aceptando resultado. Éticamente ningún médico considero que pueda querer hacer daño a alguna persona, pero como les digo, el no estar capacitados, el no conocer nuestras limitaciones puede hacernos incurrir en un acto intencional o doloso y por ende tenemos que ser sancionados. Es culposo cuando se comete sin intención, por imprudencia, imprevisión, negligencia o impericia, falta de reflexión o de cuidado con el que causa igual daño que con un delito intencional. Es a lo que me hacía referencia o lo que hacía referencia hace un momento. Existe preterintencionalidad cuando se causa un resultado mayor o querido o aceptado si aquel se produce en forma culposa. Y es imposible por no resultar idóneos los medios empleados o por existencia de bien jurídico tutelado u objeto material en que se quiso ejecutar la infracción. ¿A qué se refiere eso? Que por ejemplo, como en esta situación que estamos viviendo con el COVID-19, el hecho de no contar con respiradores, el hecho de no contar con una sala de terapia intensiva en determinado establecimiento de salud, eso en cierta forma nos excluye la sanción, ¿no? Nos excluye de ser sancionados. Pero eso obviamente previo análisis realmente de la situación en la cual se ha presentado el paciente, ¿no? Acá en Bolivia, el artículo 205 habla del daño a la salud o integridad física por mala práctica. Entonces acá indica, ya hemos visto el artículo 205 anteriormente, pero solamente este es un repaso, ¿no? En donde hablas justamente de lo que es la imprudencia, la negligencia, la impericia, la inobservancia de protocolos, reglamentos o deberes inherentes al ejercicio de la profesión o actividad. Será sancionada con reparación económica o cumplimiento de instrucciones judiciales. Entonces, si nosotros somos imprudentes, ¿no? Ya les decía la anterior vez, el no dar una receta adecuada o actuamos negligentemente al olvidarnos, póngase disminuir la cantidad de oxígeno o no colocar el oxígeno al paciente, somos negligentes en algún acto, de hecho que tenemos que ser sancionados. Como les decía en la anterior clase, puede ser nosotros que podemos repararle el daño de forma económica, que es generalmente la responsabilidad civil, o directamente de forma ya por procesos legales, ¿no? En la cual es un poco más estricto y más rígido el análisis de la situación en la cual el médico se ve expuesto. La sanción será de prisión, será más o menos de 2 a 4 años, indica, cuando nosotros causamos una lesión grave o gravísima, ¿no? Y será de 3 a 6 años en caso de que nosotros hubiésemos ocasionado la muerte del paciente. Las sanciones serán agravadas en 1/3 si la culpa es temeraria. ¿A qué se refiere? Que nosotros habremos planificado algún hecho que realmente afecte a la persona, ¿no? Quedará exenta de responsabilidad penal, como les decía hace un momento, el hecho de no contar con algún equipo, con algún ambiente, con no contar ese momento con el personal indicado de salud. Entonces, en ese caso, uno queda estar
extento de la responsabilidad, ¿no? Y el resultado que sea consecuencia directa de riesgos, reacciones o resultados desfavorables. ¿A qué se refiere? Que nosotros cumplimos todas las normas de dar un medicamento a determinada persona en la dosis adecuada, en el tiempo adecuado, pero a pesar de aquello, la persona, los resultados que llegan a darse en su organismo son malos, son negativos. También en ese caso nosotros el médico llega a ser en cierta forma liberado de la responsabilidad, ¿no? Pero como les digo, siempre siguiendo un análisis de la situación, ¿no? No constituirá infracción penal cuando el ejercicio de la profesión, oficio o actividad no implica una posición de garante respecto a la salud o integridad física. Entonces, como les dije en la anterior clase, también nosotros infringimos realmente la ley al decir o garantizar que determinado procedimiento que vamos a hacer realmente va a ser exacto o va a ser como nosotros esperábamos o como el paciente espera. No podemos garantizar nada porque no olvidemos la idiosincrasia del paciente, ya les dije en la anterior clase, ¿no? Nosotros podemos garantizar, por ejemplo, que si operamos una nariz va a ser realmente como el paciente quiere. Tenemos que esperar, no tenemos que asegurar, ¿no? Entonces, porque puede ser, por eso les digo que la idiosincrasia del paciente haga que, si bien operamos una nariz, al final esta persona quede sin buena olfacción, realmente la nariz no sea como ella esperaba. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que prever y no asegurar ningún resultado. Las circunstancias descritas en este artículo podrán ser acreditadas por las partes a través de pruebas técnicas, científicas, imparciales, idóneas y pertinentes, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Que nosotros para aseverar también alguna cosa, algún procedimiento, tenemos que tener cierta base científica, ¿no? Para también justamente podernos defender en caso de presentarse algún imprevisto, tenemos que tener algo que nos respalde a nosotros, ¿no? Luego, nosotros la responsabilidad penal, el médico puede incurrir en responsabilidad penal como cualquier ciudadano. Eso tenemos que tomarlo bien en cuenta. Al utilizar sus conocimientos para delinquir, por ejemplo, para causar daño o por imprudencia profesional, ¿no? Eso tenemos que tomar en cuenta. La existencia de la responsabilidad penal da origen a penas como el ingreso a prisión, ¿no? O la inhabilitación profesional que les dije la anterior vez, que nos quiten nuestra matrícula profesional, o bien a la responsabilidad civil secundaria, que como también ya les dije en la anterior clase, muchas familias al ver que nosotros tememos perder la licencia profesional, aprovechan, ¿no? Y realmente nos piden a manera de responder por el daño causado montos muy elevados, o se hacen dar casas, se hacen dar autos, ¿no? Y es lastimosamente algo que al médico lo pone en un conflicto, la verdad, ¿no? Porque también el médico tiene familia, pero a veces hay, como les digo, gente que por tratar de hacerlo tal vez mejor, más bien nosotros como médicos terminamos siempre perdiendo, ¿no? Los tipos de conductas culposas, como les dije, tenemos que tomar siempre en cuenta la impericia, que es la ineptitud o falta de capacidad. Jóvenes, son unas recomendaciones que a medida y ustedes ya se están formando y ustedes tienen que ya darse cuenta de cómo se están formando también, ¿no? Y conocer sus limitaciones y sus capacidades. Si quieren ser realmente competitivos, jóvenes, tienen que ir leyendo, estudiando, repasando. No se olviden que nuestra carrera es una carrera de constante actualización, ¿no? Nosotros todo el tiempo, ¿no? Están viendo ahora, ¿no? Hay nuevas enfermedades, nuevos virus, que nosotros tenemos siempre que irnos actualizando, nuevas terapias en algunas enfermedades. Entonces tenemos que irnos actualizando constantemente. No es como en otras carreras que años tras años sigue siendo lo mismo y no se modifica, ¿no? En nuestra carrera, por ejemplo, todo el tiempo hay que estarnos actualizando, ¿no? Entonces no se olviden que por un acto de impericia podemos ser sancionados. La imprudencia, asumir un riesgo superior al permitido, ¿no? Entonces que seamos por eso imprudentes,
¿no? En alguna expresión, incluso en algún acto que nosotros hagamos, el no conocer los protocolos adecuadamente, el no seguir un protocolo adecuado. Entonces esas cosas nos vuelve a nosotros médicos imprudentes, obviamente que tenemos que ser sancionados. La negligencia, la falta de dedicación o cuidado, que nosotros agarremos y no llenemos una receta adecuadamente, que no llenemos justo el protocolo postoperatorio, que no demos una epicrisis, que lleguemos en mal estado por ejemplo, en estado de ebriedad a nuestro trabajo. Todas esas cosas pueden ser tipos de conductas culposas que obviamente van a ocasionar un delito o una falta, ¿no? Entonces tomen en cuenta eso, por favor, jóvenes. Las circunstancias que han de concurrir para que sea el delito culposo. No observar el deber de cuidado, ¿no? Como les decía, si nosotros no somos cuidadosos, cautelosos, no se olviden que hoy en día hay muchos profesionales que lastimosamente están pues detrás obviamente de nuestro mismo trabajo, ¿no? Entonces ya no hay mucha ética, lastimosamente. Entonces basta con que nosotros comentamos alguna pequeña falla por la cual justamente podemos causar daño a nuestro paciente. De hecho, que al perder un paciente, no solamente perdemos a ese paciente, sino perdemos a todos sus familiares que también tal vez creían en nosotros, a todos sus amigos que creían en nosotros. Entonces nosotros como médicos podemos perder mucho solamente por a veces ser descuidados en algún aspecto, y a raíz del cual el paciente puede tener alguna lesión. Y lo peor de todo es una lesión a veces irreversible. La producción de un daño involuntario pero previsible. Entonces, que pónganse que nosotros llenamos una receta, tal vez no colocamos la dosis adecuada, no colocamos el tiempo adecuado o el horario adecuado. Entonces eso puede ser que por X razón, porque justo teníamos que entrar a otra cirugía, porque justo teníamos un paciente que llegó de emergencia, entonces puede ser que ocurra aquello, pero está en nosotros el ser conscientes a realizar por eso cualquier acto o procedimiento, ¿no? El hacer una receta tiene que ser bien consciente el médico de elaborar la receta. Por eso, como les dice, producción de un daño involuntario pero previsible, que podíamos prevenir, ¿no? Entonces podíamos evitar que se cause ese daño. La relación de causalidad entre la acción y el resultado. Como les digo, no garanticemos resultados si no estamos seguros de cómo es el organismo de cada persona, ¿no? Entonces, a veces nosotros cometemos ese error y la gente lastimosamente es mala y nos puede procesar por aquello. El artículo también es importante indicar que hay otro tipo de sanciones para algunos otros actos que el médico puede cometer. Por ejemplo, en el artículo 201 del Código Penal habla de que el médico también puede ser sancionado por dar un certificado médico falso. ¿A qué se refiere? Que nosotros por caer bien al paciente, por tener más pacientes, por ganarnos unos pesos más, a veces realizamos certificados médicos poniendo la enfermedad que el paciente quiere, justamente para presentar a su trabajo y que no sea despedido, ¿no? Entonces no nos prestemos para aquello, jóvenes, ¿no? El certificado médico es un documento médico legal en el cual tiene que estar escrito lo que realmente el médico ve, lo que el médico examina. No podemos inventarnos enfermedades, no podemos inventarnos signos, sintomatología. Entonces, por favor, sean conscientes, porque hay sanción incluso de 1 mes a 1 año o multa de 30 a 100 días, ¿no? Entonces, si nos descubren que hemos hecho un certificado médico ilegal, ¿no? Falso. También es importante que tomemos en cuenta el artículo 312 que habla del abuso sexual, ¿no? Ya hace algún tiempo era muy frecuente que muchos médicos lastimosamente han cometido actos de abuso sexual a sus pacientes, ¿no? Para evitar cualquier sanción, para evitar cualquier denuncia, jóvenes, mi recomendación es que cuando sean ya médicos, cuando estén ejerciendo la profesión, cualquier procedimiento que hagan, por más pequeño que sea,
por más inofensivo que sea, siempre háganlo delante de otra persona, ya sea una enfermera o el familiar del paciente, para evitar justamente cualquier posibilidad, porque no se olvide cualquier posibilidad de denuncia, porque no se olviden que a veces hacemos procedimientos bajo anestesia y, y cuando el paciente reacciona a cualquier acto que nosotros estemos haciendo, puede ser catalogado como un abuso, como un acto impropio. Entonces, para evitar aquello, justamente hagan el procedimiento delante de una persona, ya sea personal de salud o sea familiar del paciente, porque si se comprueba que ha habido abuso sexual, la pena es de 6 a 10 años de privación de libertad. Termino con esto indicándoles que nosotros como médicos hacemos el juramento hipocrático, que es en defensa de la salud, ¿no? Nosotros en realidad muchas veces, como en este caso, se está viendo héroes médicos que están luchando contra la muerte, pero siempre con sus principios de bioética, ¿no? Seamos responsables en nuestro actuar, jóvenes, es la recomendación que les doy desde este momento que se están formando, ¿no? Cualquier duda que tengan con relación a este tema, me hacen llegar por favor